Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado dando vueltas en la cabeza, especialmente si son fanáticos de las telenovelas y de las estrellas que las protagonizan. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y hoy Can Yaman rompe el silencio. Vamos a desentrañar la verdad, o al menos lo que sabemos, sobre su tan comentada ruptura con Demet Özdemir. Sé que ha habido mucha especulación, muchos rumores, y hoy intentaremos arrojar un poco de luz sobre este asunto que ha mantenido a muchos en vilo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para estar al tanto. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más adoradas de la televisión turca, y su romance fuera de pantalla solo alimentó esa fascinación. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era tan palpable, tan real, que el público los amó al instante. Y no solo en la ficción, ¿verdad? Pronto las noticias sobre su relación en la vida real empezaron a circular, y todos esperábamos ansiosos cada foto, cada declaración, cada momento que compartían. Parecían la pareja perfecta, una de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas modernos. Sus seguidores se multiplicaron, sus nombres se volvieron tendencia en redes sociales, y la industria del entretenimiento pareció deleitarse con su amor. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan volátil del espectáculo, las cosas no siempre duran para siempre. Hace un tiempo empezaron a surgir los primeros indicios de que la relación entre Can y Demet podría estar atravesando dificultades. Los rumores se intensificaron, las ausencias en eventos públicos se hicieron notorias, y las interacciones en redes sociales se volvieron más escasas. Al principio, todo se mantuvo en un plano de especulación, de quizás sí, quizás no. Los fans se aferraban a la esperanza, buscando cualquier señal que confirmara que seguían juntos. Pero el silencio por parte de ambos, o las respuestas evasivas de sus representantes, solo sirvieron para avivar aún más las llamas del rumor. Lo que hizo que esta ruptura fuera especialmente interesante y dolorosa para muchos de sus seguidores es que, a diferencia de otras parejas que se separan de forma discreta o sin mucho revuelo, aquí parecía haber algo más. Había una expectativa muy alta, una inversión emocional por parte de la audiencia que los había visto crecer juntos en la pantalla y luego los había seguido en su historia de amor. Ver desmoronarse esa imagen de pareja ideal fue, para muchos, una decepción. Y ahora, después de un tiempo de silencio, de idas y venidas en los medios, de declaraciones ambiguas y de un sinfín de especulaciones, Can Yaman ha decidido hablar. Sí, han escuchado bien. Nuestro protagonista de hoy ha roto el silencio para, supuestamente, aclarar los puntos y contar su versión de los hechos sobre lo que sucedió con Demet Özdemir. Y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar en detalle. La verdad, o al menos la verdad que él ha decidido compartir, según las últimas informaciones, parece apuntar a una serie de factores que llevaron a su separación. Lo que más ha trascendido en las declaraciones de Can es, por un lado, la intensa presión mediática a la que estuvieron sometidos. Imaginen ser dos jóvenes actores en la cúspide de su fama, con millones de seguidores observando cada uno de sus movimientos, analizando cada foto que suben, esperando confirmaciones o desmentidos constantes. Es una presión abrumadora, ¿no creen? Can ha sido bastante abierto en el pasado sobre cómo lidia con la fama y cómo ésta puede afectar su vida personal y sus relaciones. En este caso, la atención constante sobre su noviazgo con Demet habría sido un factor determinante en el desgaste de la relación. La falta de privacidad, la constante escrutinio, la necesidad de mantener una imagen pública mientras se intentaba construir una relación auténtica, todo eso, a la larga, cobra factura. Otro punto crucial que ha surgido de sus recientes declaraciones es la diferencia en sus aspiraciones y proyectos de vida. Si bien ambos son talentosos y exitosos, parece ser que en algún momento sus caminos profesionales y personales comenzaron a divergir. Can Yaman, como sabemos, ha tenido ambiciones muy claras de expandir su carrera a nivel internacional, especialmente en mercados como Italia y España, donde su popularidad es masiva. Esto ha implicado viajes constantes, proyectos en otros idiomas, y un ritmo de vida muy exigente. Por su parte, Demet Özdemir también está en un momento muy importante de su carrera, con proyectos personales y objetivos que sí bien son exitosos, quizás no requerían el mismo nivel de desplazamiento o exposición internacional que los de Can.
A veces, por mucho amor que haya, las trayectorias vitales y las ambiciones profesionales pueden crear distancias, o al menos, dificultades para mantener una relación sólida cuando los ritmos son tan diferentes. Además, Kahneman ha sugerido que la propia dinámica de la industria del entretenimiento puede ser un caldo de cultivo para malentendidos y presiones externas. Las agendas apretadas, los rodajes intensos, las constantes giras de prensa, la exposición pública, todo esto puede generar estrés y dificultar la comunicación y la conexión íntima. Él mismo ha expresado en entrevistas anteriores que la vida de un actor famoso no es fácil, y que las relaciones sentimentales en este entorno requieren una fortaleza y una comprensión muy grandes. Lo que es importante destacar de la forma en que Khan ha abordado esta ruptura es que, a pesar del dolor y la decepción que una separación puede generar, ha optado por un discurso que, por un lado, busca proteger su imagen y su privacidad, pero por otro, intenta ser respetuoso con Demet Özdemir. No se trata de culpar a nadie, sino de explicar las circunstancias. Es un equilibrio difícil de lograr, y parece que él está tratando de navegarlo con la mayor dignidad posible. Es posible que también haya influido la forma en que se gestionaron públicamente los rumores y las especulaciones. Cuando una pareja es tan popular, los medios de comunicación y los seguidores a menudo se involucran en sus vidas de una manera muy directa. A veces la presión pública puede influir en las decisiones personales, o simplemente hacer que una situación ya de por sí complicada se vuelva insostenible. Khan ha sido bastante enfático en que la constante atención sobre su relación fue un factor estresante. Pensémoslo por un momento. Imagina que cada paso que das como pareja es analizado, criticado, comentado por millones de personas. Cada fotografía, cada viaje, cada gesto se convierte en noticia. Esto puede ser emocionante al principio, pero a la larga puede ser sofocante. ¿Cuántas parejas, por muy enamoradas que estén, podrían soportar ese nivel de escrutinio sin que termine afectando su relación? Otro aspecto que se ha rumoreado, y que podría haber contribuido a la ruptura, es la diferencia en la forma en que cada uno maneja su carrera y su exposición mediática. Kahneman, con su estilo más extrovertido y su constante presencia en redes sociales y eventos, puede haber tenido una forma de vivir la fama muy diferente a la de Demet Özdemir, quien quizás prefiere un perfil un poco más reservado o selectivo con su exposición pública. Estas diferencias, aunque no sean negativas en sí mismas, pueden generar fricciones cuando se comparten en pareja y se espera una sincronía. La ruptura entre Kahneman y Demet Özdemir se convirtió en un caso de estudio para muchos sobre cómo la fama y la presión mediática pueden impactar las relaciones personales, incluso las más aparentemente sólidas. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales y de las portadas de revistas, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias vulnerabilidades. Lo que Kahneman parece querer transmitir ahora es un mensaje de madurez y de reflexión. No es una historia de venganza ni de acusaciones, sino más bien una explicación sobre cómo las circunstancias de la vida, la fama y las diferencias personales pueden llevar a la conclusión de que dos personas, por muy bien que se hayan querido, a veces no están destinadas a estar juntas a largo plazo. Y eso, amigos míos, es una verdad universal que nos puede tocar a todos en algún momento de nuestras vidas, independientemente de si somos estrellas de cine o no. Así que, en resumen, lo que Kahneman ha decidido compartir tras este tiempo de silencio es que la presión mediática, la diferencia en las aspiraciones profesionales y vitales, y las propias dinámicas de la industria del entretenimiento fueron los factores principales que condujeron a su ruptura con Demet Özdemir. No hay un gran secreto o un escándalo detrás, sino más bien una realidad compleja que muchas parejas enfrentan, pero magnificada por el hecho de que se trata de dos figuras públicas de renombre mundial. Espero que esta explicación les haya resultado esclarecedora. Siempre es interesante intentar entender las historias detrás de las figuras públicas que admiramos, y más aún cuando deciden romper su silencio para compartir su verdad. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos desentrañado, o al menos intentado desentrañar, la verdad sobre la ruptura de Kahneman y Demet Özdemir según las recientes declaraciones del actor. Ha sido un tema fascinante y lleno de matices, ¿verdad? Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Creen que la fama es el mayor obstáculo para las relaciones sentimentales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que no se pierdan esta exclusiva, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.